A las 9:03 de la mañana de este lunes 2 de agosto, escuchamos la voz que realza el valor de la verdad. Prístina, transparente, comprometida. Es la voz de nuestro compañero Domingo Páez. En diciembre del 1511, el cuarto domingo de Adviento, en un recinto religioso, 510 años. Yo diría, sí, en un recinto religioso llamado la Iglesia de los Dominicos, un sacerdote, impactado por la crueldad de la explotación a que eran sometidos los aborígenes, proclamó un grito de reclamo de justicia social que impactó hasta en el propio seno de la monarquía española, y ni hablar de la comunidad española y religiosa en la isla. Los aborígenes de estas islas del Caribe fueron sometidos a una explotación tan inhumana que los borró de la faz de la tierra. No tenían ni siquiera derecho a la ingesta mínima de proteínas y calorías que le permitiera vivir con siquiera una salud precaria. 500 años después, en República Dominicana, en el 2010, se proclamó la instalación, la construcción, la organización de un Estado social de derecho. ¿Qué es un Estado social de derecho? Dicen los teóricos que lo describen, que es un Estado que garantiza estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación y educación a sus ciudadanos, a sus gobernados, y que esto es asegurado bajo la idea de derecho y no simplemente como caridad. 510 años después, en República Dominicana se está luchando por la instalación de un Estado de Derecho que fue organizado en la Constitución del 2010, pero que sigue pendiente en la agenda que estaría llamada a humanizar el capitalismo y la democracia como modelo político de gobernanza. Sin embargo, nosotros tenemos que abrazarnos a la expresión primaria del discurso de Montesino, porque aquí el respeto a derechos fundamentales del ser humano se pone en juego por la instalación de leyes que son distorsionadas por resoluciones como expresión de la ausencia de el contrabalance. La ley de seguridad social aquí no tiene contrabalance porque el empresariado se encargó de anularlo y los políticos
o extendían la mano izquierda para que le pusieran el soborno en ella, o miraban para otro lado por no agenciarse confrontaciones con los empresarios. Los empresarios dominicanos se agenciaron un poder de veto en el Consejo de la Seguridad Social para imponer de manera permanente un modelo de saqueo de los recursos que garantizan el derecho fundamental llamado salud, que está establecido en ese Estado social de derecho organizado en la Constitución del 2010. Y tenemos nosotros que abrazarnos a la primera expresión de Fray Antón de Montesinos. ¿Con qué derecho un grupo de capitalistas se adueñan de los recursos que debe utilizar el pueblo dominicano para proveerse de salud? ¿Con qué derecho las ARS le niegan los procedimientos que deben financiar con los recursos del asegurado, del afiliado, a fin de apropiarse de unos cuartos, de un dinero que no es suyo, haciendo uso de una violación flagrante a la ley de propiedad, expropiando recursos de manera ilegal? ¿Con qué derecho le niegan los medicamentos que deben entregarle al enfermo conforme con lo establecido en el Plan Básico de Salud? ¿Con qué derecho se quedan con el dinero que los médicos deben recibir por poner a disposición del enfermo sus conocimientos, su expertise? ¿Con qué derecho le niegan el pago a los médicos? El pago que se establece por ley que deben recibir los médicos. ¿Con qué derecho? Definen un pago de bolsillo, un copago, de manera arbitraria, porque los médicos no pueden ofrecer el servicio bajo la tarifa que ellos han impuesto a través de la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral. ¿Con qué derecho convierten la regulación que debe establecer la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral en comodín para agenciarse resoluciones impúdicas que le permitan apropiarse de los dineros de la salud, definiendo utilidades procaces que terminan siendo inmorales, definiendo un saqueo rentista que en ninguna parte del mundo existe? ¿Con qué derecho imponen al poder político el nombramiento de amanuenses en la regulación? ¿Con qué derecho las AFP se apropian del dinero que dejan los fallecidos y que en legítima herencia y derecho pertenece a los sobrevivientes? ¿Con qué derecho la AFP imponen como regulador, como superintendente a un amanuense de ello para construir mediante resoluciones inmorales, autorizaciones ilegales, para que la AFP se queden con los recursos de la persona que va camino al envejecimiento y que no puede tener acceso a una pensión porque una resolución que aprobó una superintendente que ahora es la presidenta de la Asociación de Empresas de Fondos de Pensiones, la presidenta de la Asociación de AFP, en una de las expresiones de descaro más grande
que expresa el poder económico frente a la destrucción de la institucionalidad? ¿Con qué derecho condenan a la gente mediante la negación de procedimientos, de medicamentos, de cobertura, a una muerte rápida, convirtiéndose en una especie de pinza? Las ARS empujan rápidamente a la gente a la muerte y las AFP se quedan con el dinero del muerto. ¿Con qué derecho se instala en República Dominicana el sistema de seguridad social más cruel que se ha instalado en el mundo? ¿Con qué derecho las AFP ejecutan expropiaciones ilegales? Porque apropiarse de un dinero que no es suyo es una expropiación ilegal que enfrenta el principio básico del capitalismo, de la propiedad privada. ¿Con qué derecho se instala en contra del vulnerable un esquema de saqueo y de robo descarado que construye probablemente una de las ignominias con menor posibilidad de ser defendida? ¿Con qué derecho? Rumbo de la mañana.